Y ahí primeramente saludar un poco a los que están viendo el video. Y bueno, la clase de hoy, según lo que les estaba diciendo, que vamos a trabajar, es que vamos a desarrollar un poquito la parte de este terminar lo de ondas electromagnéticas, ver lo que es el vector de Poynting, la energía que lleva una onda electromagnética y la intensidad de estas ondas. Entonces, ver un poquito de eso. Y si nos queda algo de tiempo, empezar con lo de la ley de reflexión y refracción de la luz. Entonces, vamos a empezar un poco por ahí. Primero, compartiendo un poco lo que sería la presentación. Entonces, voy a quitar el video para evitar que ¿cómo es? Que el ancho de banda interfiera un poco en la comunicación. Entonces vamos a empezar con esta parte de ondas electromagnéticas, recordando una de las últimas cosas que vimos en la clase pasada. Habíamos visto entonces que si tenemos una onda electromagnética que viaja por un medio que sea diferente al vacío, aquí yo le puse dieléctrico, pero en términos generales sería por un medio que no sea el vacío. ¿Ok? Entonces, las cosas van a cambiar un poco. De acuerdo a lo que habíamos visto con las ecuaciones de Maxwell, habíamos encontrado que el campo eléctrico era igual a la velocidad de la onda multiplicada por el campo magnético. Entonces, en este caso, esas cosas que habíamos dicho, que la velocidad de la onda en el vacío era c, entonces nada más era cambiar la velocidad por c. ¿Ok? O, visto al revés, si no estamos en el vacío, ya no es c, sino es la velocidad de la onda que está viajando en ese momento. ¿Ok? Y la velocidad de la onda, entonces también va a depender de la permitividad eléctrica del material y de la permeabilidad magnética del material. Entonces ahí, esa velocidad va a depender de la constante o la permeabilidad relativa o las constantes que se los había mencionado de esa manera, las constantes eléctricas y las constantes magnéticas del material en el que nos encontramos. ¿Se acuerdan de esto, compañeros? ¿O no? Ok, entonces ahí básicamente habíamos definido entonces lo que era el índice de refracción de los materiales. Eso lo vamos a usar para lo que es la refracción de la luz. Y ese índice de refracción va a ser la velocidad de la luz entre la velocidad que tenga en el medio. Entonces,
¿Qué podríamos concluir con respecto a ese valor n? Si es la velocidad de la luz entre la velocidad en el medio. Compañeros, ¿alguien? Pero no entendí la pregunta. ¿Qué ¿Cómo podríamos es? concluir de los valores que puede tener n? Si es la velocidad de la luz entre la velocidad en el vacío. Bueno, es que no sé, el índice de refracción no puede ser dado como por la velocidad como aparente que va a tener la luz en algún material, o ya me estoy Mm, pasando a otro tema, no sé. no, no es la velocidad aparente. Es la velocidad que tiene la luz que se mueve en un material diferente al vacío. O sea, es la división entre la velocidad de la luz y la velocidad en el vacío. Pero digamos, lo que quiero decir es, En el material, perdón. ajá, Ajá, pero esa velocidad, o sea, digamos, la velocidad o sea, a ver, ¿cómo me explico? Si yo tengo un láser y lo apunto y digamos pasa por cierto material, ajá. es que yo lo voy a ver como más lento o más o así, pero la velocidad de la luz, o sea, como en sí no No, cambia, pero uno lo ve más lento o es que sí cambia. sí cambia. Ah, ok. Ok. La velocidad en el material, dentro de los materiales, digamos, dentro del Ah, digamos, vidrio, V va a ser la velocidad de la luz en cierto material. Es lo que. correcto, Ah, ok, ok, ok. Sí, sí, es que yo correcto, eso pensé es que lo estaba que. diciendo que C era el que cambiaba, entonces por eso estaba como, pero no. No, C es un valor constante Ah, ok, ok, y es la velocidad que tiene la luz en el vacío. ok. 2,99 y resto por 10 a la 8 metros por segundo al cuadrado. Metros por segundo. Estamos hablando de casi 300.000 kilómetros por segundo. Eso es la velocidad a la cual viaja la luz en el vacío. Pero cuando la luz viaja en un material diferente al vacío, digamos, viaja por el agua, entonces esa velocidad es v y es una velocidad menor a la velocidad de la luz. ¿Está claro esto? Sí, profe. Sí. Profe, yo tengo una pregunta. Ajá. ¿V puede ser mayor a la velocidad de la luz? No. No. Ok, ok. No se ha encontrado ningún material o no se ha logrado encontrar nada que viaje más allá de la velocidad de la luz. Sí, es que hace ratito que usted preguntó, le iba a decir que el valor máximo que puede tener n es uno, pero no estaba seguro ¿Correcto? de si V podía ser mayor que la de la luz, entonces Bueno, en mejor realidad, darle la n, explicación. en realidad, esa era la pregunta que les estaba haciendo. En realidad, n vale 1 cuando estamos en el vacío. Y conforme vaya disminuyendo, o sea, conforme vaya disminuyendo la velocidad en el material, pues N va a ser más grande. Ujú. Correcto. Entonces, los valores que podemos tener de n van a ser Por arriba. de 1 en adelante. Ujú. ¿Ok? ¿Está claro esto? Sí, profe. Sí. Entonces, esa era la pregunta que les estaba haciendo. ¿Qué valores puede tener n? N puede tener entonces valores de 1 o mayores. ¿Ok? Igual,
¿Las partículas pueden viajar más allá de la velocidad de la luz? Bueno, ahí no sé, las partículas subatómicas o algo así, no sé si pueden viajar más rápido. ¿Qué han escuchado ustedes? ¿O qué han leído? No, O yo no qué sé, entonces piensan? mejor no. No. Ok. Si van a llevar física 4, ahí van a ver que no se ha encontrado nada que viaje más allá de la velocidad de la luz. Ese es el límite impuesto por Albert Einstein bueno, que encontró Albert Einstein en la relatividad especial. ¿Ok? Pero eso solamente aplica en el vacío. Por eso ustedes pueden ver que, por ejemplo, dentro de un acelerador nuclear, dentro de un acelerador no, dentro de un reactor nuclear, los electrones viajan más rápido que la luz. Pero eso sucede cuando se encuentran dentro del agua. ¿Me siguen con eso? Sí, profe. Sí, esto no pasa en el vacío. O sea, la velocidad de la luz dentro del agua es más pequeña. Entonces, la velocidad, la velocidad de la luz, ahí ocurre una cosa que se llama el efecto Cherenkov. Ok. ¿Logran ver las imágenes? Este azul, este azul marino que le llaman. No sé, tal vez Sofía nos pueda decir un poco más, porque las mujeres son un poco más dadas a saberse el nombre de los colores. Yo nada más los veo y para mí es azul, pero bueno, Pues yo diría que es como turquesa, ¿no? es un turquesa. O Ok, menta, o ya uno ya ampliando la gama, pues. Pero no, de azul está bien. sí, sí. Entonces, ese colorcito, digamos, cuando usted tiene un poco de uranio, ¿verdad? O bastante cargado, que está emitiendo mucha radiación. Entonces, lo que sucede es que el agua empieza a tirar esa tonalidad o empieza a tirar esos colores así vivos. ¿Ok? Eso es lo que se conoce como el efecto Cherenkov. Y lo que sucede ahí, ¿verdad? Esto como parte de las curiosidades y cosas interesantes, lo que sucede ahí es que los electrones están viajando a una velocidad más allá de la velocidad de la luz, dentro del agua. ¿Ok? No viajan a más de 300.000 kilómetros por segundo, sino que viajan más allá de la velocidad de la luz que tiene en el agua. Entonces, provoca esas ondas y esas ondas de color, esas ondas se manifiestan brindándoles ese color. ¿Ok? Yo solamente una vez he tenido el placer de ver el efecto Cherenkov, pero lo vi en una fuente de uranio
Ya, por eso es por lo que en Los Simpson ustedes ven que se representa el material radiactivo como de ciertos colores. En realidad eso no es tan así, sino que digamos, bueno, lo que les estaba contando, yo una vez en Ecuador, en un congreso que andaba, logré ver un poco el efecto Cherenkov, pero era una fuente que ya estaba muy gastada. Entonces no se veía el azul, sino lo que se veía era amarillo, que emitía luz, una luz amarilla. Eso, entonces, básicamente ese es el efecto Cherenkov. Ocurre, eso se explica un poco, por ejemplo, un poco como cuando un avión supersónico atraviesa la barrera del sonido. Entonces, ustedes han visto que siempre los aviones dejan como una onda cuando avanzan. Esa onda que dejan los aviones al superar la barrera del sonido, se ve una onda como una nube blanca. ¿Ok? Eso básicamente es un poco similar a lo que está ocurriendo aquí. ¿Estamos, compañeros? ¿Sí? ¿Me van siguiendo o no? Sí, profe. Sí. Ok. Eso entonces para que lo tengan ahí, por si alguna vez ustedes escuchan gente diciendo que están más allá de la velocidad de la luz o algo así, tengan en cuenta que no siempre se habla de la velocidad de la luz en el vacío. ¿Ok? En efectos como ese. Entonces, ahí para que lo vean. Ok. Acá vamos entonces con esta parte. Y no sé si ustedes se acuerdan que nosotros habíamos definido una cantidad conocida como densidad de energía. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué era la densidad de energía? A ver, Alexander, que habíamos hablado de densidad de energía. No está Alexander. Andrés, Profe, ¿no es la cantidad de energía que hay en algún espacio o en algún lugar dado? Sí, en el espacio vacío, digamos. No sé. no tanto. La densidad de energía era la energía potencial que nosotros estábamos almacenando por unidad de volumen. ¿Ok? O sea, la cantidad de energía por unidad de volumen que tengamos en un espacio confinado. ¿Se acuerdan? No. Que habíamos hablado que en el caso de un capacitor de placas paralelas, teníamos un campo magnético. Entonces, dentro de ese campo magnético, nosotros lográbamos almacenar en ese volumen específico una cantidad de energía dada por un medio de epsilon sub 0 por el campo eléctrico al cuadrado. ¿Ok?
Y en el caso que nosotros lo habíamos trabajado para un solenoide, creo que el ejemplo que habíamos hecho era el del solenoide toroidal. ¿Ok? Tenemos entonces nuestro toroide y aquí tenemos entonces un campo magnético que estaría atravesando ese toroide. ¿Se acuerdan de eso? Y habíamos visto entonces que dentro del toroide la cantidad de energía por unidad de volumen estaba dado por 1 sobre 2 mu sub 0 por el campo magnético al cuadrado. ¿Se acuerdan de esto o no? Compañeros, compañera. Yo más o menos, profe. Más Sí, o Sí, igual, menos. más o menos, recordando la Mm, formulita, sí que la usamos. Igual yo sí, más o menos me recuerdo. Ok. Bueno, entonces, si quieren, no vamos a ir mucho a la fórmula. No vamos a ir mucho atrás, sino básicamente lo que nos interesa acá es que yo puedo expresar la cantidad de energía, digamos, cuando yo tengo una onda electromagnética, ¿verdad? En 3 dimensiones. Digamos, tengo aquí una onda y tengo la otra acá. ¿Verdad? Viendo eso en 3 dimensiones. Entonces, yo puedo agarrar acá un volumen específico. Puedo encerrar un volumen específico. Aquí lo estoy representando con una caja. Nada más que al final lo que se ve son puras líneas. ¿Ok? Entonces yo puedo decir que la densidad de energía por unidad de volumen para esa onda electromagnética sería la que me está ejerciendo el campo eléctrico y la cantidad de energía que me está ejerciendo el campo magnético. ¿Ok? Me dicen si los estoy perdiendo en algo, ¿verdad? Como para que lo tengan ahí claro. Entonces, esa densidad de energía estaría dada por esta expresión. Un medio del campo eléctrico al cuadrado por la permeabilidad eléctrica más 1 entre 2 mu sub 0 por el campo magnético elevado al cuadrado. ¿Cierto? ¿Me siguen o no? Sí, profe. Entonces, la cantidad de energía por unidad de volumen, si usamos la expresión que el campo magnético es proporcional al campo eléctrico, entonces yo podría decir que B es igual a el campo eléctrico entre C. Y C es 1 entre raíz de epsilon sub 0 por mu sub 0. Por lo tanto, si metemos eso en la ecuación original, nos queda que la densidad de energía que tenemos está dada por esta expresión. Epsilon sub 0 por el campo eléctrico al cuadrado. ¿Ok? Sí, eso lo vi. Más que todo porque el campo eléctrico y el campo magnético se relacionan entre sí. O no son independientes uno del otro. Entonces, por eso es por lo que
llegamos a esa conclusión. Ok, entonces igual, digamos, yo podría ver la densidad de energía como B cuadrado, campo magnético al cuadrado, entre mu sub 0. ¿Verdad? Eso sí lo quiero ver desde la perspectiva del campo eléctrico o desde la perspectiva del campo magnético. Ambas son válidas. Entonces, ya que tenemos eso, podríamos decir entonces que, ok, la cantidad de energía potencial que yo tengo sería multiplicar esa densidad de energía por el volumen, por un volumen determinado. Por lo tanto, si aquí yo pongo un detector o algo así, ese detector va a tener un área que es, se le conoce un área efectiva, que sería la que está viendo perpendicularmente la onda electromagnética o el haz de luz. ¿Ok? Entonces, con esa área, yo podría decir que la cantidad de energía que me está suministrando la onda electromagnética estaría dada por el área multiplicada por una cierta longitud de la onda. Que esa longitud yo la puedo relacionar con la velocidad que trae la onda. Entonces, por eso es la velocidad por el tiempo. Eso me da este valor de X, que es lo que habíamos trabajado la vez anterior. Esa X multiplicado por el área de la onda o el área de mi detector me estaría dando cuánta energía tendría yo en ese lugar en específico. ¿Ok? La energía que tiene la onda. ¿Me siguen? ¿O los estoy confundiendo? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Ok. De ahí, entonces, vamos a definir una unidad que se llama S, o una cantidad S, que la vamos a definir como la cantidad de energía que tiene la onda por unidad de área. O sea, esa energía esa energía potencial la vamos a dividir entre el área y la vamos a dividir entre el tiempo. Entonces es energía por cantidad de área por cantidad de tiempo. Y eso sería el S. Este S de acá es lo que se conoce como el vector de Poynting. Lo vamos a ver como si fuera un vector. ¿Ok? Entonces, como es cantidad de energía por unidad de área por unidad de tiempo, entonces las unidades del vector de Poynting van a ser julios por segundo metro cuadrado. O watt por metro cuadrado.
¿verdad? Julios entre segundos son watt. Eso estamos hablando de la potencia que tiene la onda electromagnética por unidad de área. Por eso la mayoría de detectores que tenemos van a tener una pantallita con un área específica. ¿Ok? Y eso se va a medir entonces. Eso lo que me va a medir es el área, perdón, la potencia que tenga por unidad de área. ¿Ok? De esa onda electromagnética. Entonces el vector de Poynting estaría dado por epsilon sub 0 por c por e al cuadrado. ¿Y qué dirección tiene el vector de Poynting? El vector de Poynting va a tener exactamente la misma dirección que trae la onda, puesto que es un vector. Entonces, la forma más fácil de encontrar el vector de Poynting o de definir el vector de Poynting, ahora sí es 1 entre mu sub 0 por el producto cruz entre el campo eléctrico y el campo magnético. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, no está tan complicado eso del vector de Poynting. Entonces, si yo quiero saber la cantidad de energía por unidad de tiempo, o sea, la potencia que tiene un haz de ondas electromagnéticas, va a estar dada como la integral cerrada del vector de Poynting producto punto diferencial de área. Esa es la potencia que nosotros vamos a tener. ¿Okay? La multiplicación entre el vector de Poynting y el área en específico. Se pone aquí cerrada, básicamente es como para saber que es de un cierto, de una cierta, ¿cómo es que se llama? De una cierta cantidad de luz, por decirlo así. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hacemos el producto cruz entre el campo eléctrico y el campo magnético, recuerden ustedes que el campo eléctrico, vamos a ver, el campo eléctrico va en el eje Y, el campo magnético va en el eje Z. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando ustedes hacen el producto de E cruz B? Me da en la dirección de I. Entonces, por eso, el vector de Poynting siempre va a llevar la misma dirección de la onda electromagnética. Y habíamos visto que el campo eléctrico máximo era el campo eléctrico, cualquier punto es el campo eléctrico máximo, por el coseno de kx menos omega t. ¿Y el campo magnético máximo, quién sería? El campo magnético, o el vector campo magnético. El campo magnético máximo por el coseno de kx menos omega t. ¿Okay? Por lo tanto, si ustedes multiplican estos dos, como son perpendiculares, sería por el seno de 90. Entonces me va a quedar E máximo por B máximo por coseno cuadrado de kx menos omega t. Eso es lo que yo les escribí acá.
Entonces, el vector de Poynting va a estar dado por el campo eléctrico máximo multiplicado por el campo magnético máximo entre mu sub 0, que esto era de la fórmula, por el coseno cuadrado de kx menos omega. ¿Me siguen con esto? Sí, profe. Sí. Ok. Grafiquemos un poquito cómo es ese coseno cuadrado. Para entender un poco las cosas. ¿Se acuerdan ustedes que el vector, que la función coseno, vamos a ver, cos de 0 es 1, cos de 90 es 0, 270 menos 1 y así sucesivamente. Esta es la gráfica más o menos de la función coseno. La función coseno va a tener esta gráfica que tenemos acá. ¿Se acuerdan de esto? Sí, Sí, profe. Sí, Sofía, ¿se acuerda de eso? Sí. Ujú, Sí. ujú. Entonces, ¿qué pasa si esto lo elevamos al cuadrado? Vean que ahora la gráfica va a tener esta forma al elevarlo al cuadrado. entonces en todos los múltiplos, digamos, o sea, en pi, en 3pi, entonces va a ser positivo, siempre. Correcto. Ok. Sí, porque es menos 1 a la 2. Ajá, ajá. Entonces, este tiene un valor de 1. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo aquí? Básicamente, cuando nosotros vemos una luz cualquiera o cualquier cosa, nosotros, digamos, sí, sí, con luces está bien. El ejemplo, cuando nosotros estamos viendo una luz, la luz no siempre tiene su valor máximo, ni siempre va a tener su valor mínimo, sino que va a estar yendo desde un valor cero hasta un valor máximo. ¿Ok? O de un valor máximo hasta cero y se vuelve a ser máximo, se vuelve a cero, se vuelve a máximo y así sucesivamente. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, el sol no está siempre, no se estaría viendo siempre, sino que en instantes determinados el sol se vuelve cero. O la luz emitida por un bombillo se vuelve cero. Y después va máximo, y después cero. Y está entonces parpadeando, por decirlo así. Esta luz va a estar parpadeando constantemente. Esta es la explicación que nos está dando es un poco este vector de Poynting. Nada más que cuántas veces está parpadeando por segundo esa luz. Estamos hablando que son 10 a la 14. O cerca de 10 a la 14. Entonces, vamos a ver.
Este, aquí estamos a la 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Más o menos esta cantidad de veces estaría parpadeando en un segundo. ¿Ok? ¿Qué, qué logran ver de esto? ¿O qué lograrían decir ustedes? Nos sirve saber eso que está parpadeando y todas esas cosas en un sentido práctico. Digamos, en un instrumento que está midiendo radiación solar. O en, digamos, ustedes están en una fábrica de bombillos, entonces quieren ver la intensidad de la luz o cosas por el estilo. Nos sirve saber o, digamos, nuestros ojos logran ver ese parpadeo o nuestro cerebro logra identificar ese parpadeo. No, profe. No. En Ah, realidad, ajá. bueno, es que no sé si aplique para acá. Es que yo bueno, yo en un curso me tocó ver ahí como un instrumento de medición que mide precisamente eso, el parpadeo de la luz. Entonces no sé si eso está relacionado con lo que estamos viendo aquí. Más o menos. Pero sí, digamos, tendría que ser demasiado preciso para poder medir esta cantidad. Ah, no, sí, sí. No, más Ya. bien ese instrumento lo que mide es como cuando las luces, como, o sea, cuando las bombillas o así fallan. Ah, bueno, fallos. Sí, porque Ajá. ahí sí, sí, siempre van a tener un cierto parpadeo, pero el parpadeo es imperceptible. Entonces, en realidad, no nos interesa tanto ese parpadeo, sino lo que nos interesa es el valor medio de esto. Porque ¿qué es lo que hacen los instrumentos o qué es lo que hace los ojos para observar la luz? Lo que hacen los ojos es agarrar todas esas ondas, las suman, o sea, integran todo lo que hay ahí y presentan lo que es el valor medio de eso. Eso es lo que estaría presentando ese instrumento que me está hablando Adrián. ¿Me siguen? Entonces, sí, en realidad, este coseno cuadrado lo que se vuelve es un medio para ver esa integración. Ahí no voy a meterme mucho en la parte matemática, sino por eso se los estoy presentando de una manera más gráfica que matemática como tal. Entonces, el coseno cuadrado al integrarse de menos infinito hasta infinito, eso me da un medio. Por lo tanto, acá tenemos que lo que me interesa no es el vector de Poynting, sino el valor medio del vector de Poynting. Que ese es el campo eléctrico máximo multiplicado por el campo magnético máximo entre 2 veces μ sub 0. Esta sería la magnitud de ese vector medio de Poynting, que es el que nos interesa. Y con eso es con lo que se define entonces la intensidad de la luz. La intensidad de la luz es ese valor medio
del vector de point. ¿Sí? Entonces lo podemos encontrar como el campo eléctrico máximo al cuadrado entre 2 veces mu sub 0. ¿Ok? Y esa intensidad es lo que se conoce como la potencia que tiene la onda en un área determinada. Por lo tanto, yo les puedo dar una potencia, un área, y les puedo preguntar cuál es el campo eléctrico que tiene la onda, cuál es el campo magnético, o sea, el vector campo magnético, el vector campo eléctrico, etcétera, etcétera. ¿Está claro esto? Sí, profe. Sí. Ok. Básicamente eso era lo que nos faltaba por ver. Ok, entonces ahora la idea, en términos generales, es calcular esas cosas. Entonces aquí, bueno, y si quieren, vayan, vamos trabajando un par de ejercicios para, ya como para terminar esas ideas. Entonces nos dice, con respecto a la onda no sinusoidal descrita en la sección 32.2, suponga que el campo eléctrico está dado por esta expresión. Entonces, ¿cuál es el campo magnético? ¿Cuál va a ser la densidad de energía? Y la tasa de flujo de energía por unidad de área. Okay, si quieren, trabajenlo ahí un poquito. Trabajen un poquito esto y vamos a ver entonces a qué resultados lleguen. Okay. A darles un minuto para que lo trabajen. Profe, ya va, y demos un chance.
Profe, una pregunta. Sí. Pues, el campo magnético, Ahí como que se le cortó. Adrián. Adrián, ¿cuál fue la pregunta? ahora sí que si da 0,33 microteslas, el valor de campo magnético, estoy mal. ¿Sí, está bien? Ah, ok. Entonces, tenemos que el campo magnético es igual al campo eléctrico entre C. Y como dice Adrián, eso da 0,33 microteslas. Ok, ese es el valor del campo magnético. Ahora, ¿cómo calculamos la densidad de energía por unidad? O la energía por unidad de volumen. Este sería epsilon sub 0 por el campo eléctrico elevado al cuadrado. Entonces, estamos hablando que estos son 8,85 por 10 a la menos 12 multiplicado por 100 al cuadrado, que nos da 8,85 por 10 a la menos 8. Y eso es energía por unidad de volumen. Sería entonces julios por metro cúbico. ¿Llegaron bien a esto? Y la cantidad de energía por unidad de volumen, por unidad de tiempo, o la tasa de flujo de energía por unidad de área. Profe, esa me dio 26,3 watts por metro cuadrado. ¿Estaba bien? Sí, Ok. 26,3. Entonces, esta va a ser el campo eléctrico por el campo magnético entre mu sub 0, que depende del redondeo que se haga, da 26,3, 26,5, por ahí anda. Vamos lo que le dio el compañero, 26,3. ¿Y esto qué es? Energía, ¿por qué? Por unidad de área.
y por unidad de tiempo. Ajá. Puede ser así o lo podemos ver también como watt por metro cuadrado. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Bueno, este es otro ejemplo del libro, pero si quieren, hagamos un ejemplo. Un ejemplito aquí más. Voy a tomar alguno del libro, que lo tengo aquí a la par. Ok. Y podemos resolver el siguiente. Nos dice aquí, voy a resolver el 32.42 del libro de texto. Ok. Dice lo siguiente. Una onda electromagnética plana sinusoidal en el aire tiene una longitud de onda de 3,84 centímetros. O sea, la longitud de onda es de 3,84 centímetros. Y una amplitud de campo eléctrico de 1,35 voltios o volts por metro. O newton por coulomb, ¿verdad? Entonces, con esta información, voy a cambiarle un poco. Bueno, nada más voy a tomar eso del ejercicio. Voy a cambiar un poco el resto de las partes. Vamos a decir que ese campo eléctrico es máximo y que va y está dado en la dirección K. ¿Ok? La onda se mueve entonces vamos a decir que esa onda se mueve hacia el eje Y negativo. ¿Ok? Esa onda se mueve hacia el eje Y negativo. Entonces, la idea es encontrar. Vamos a encontrar acá. ¿Cuál es el vector campo eléctrico, el vector campo magnético y el vector de point?
Ok. Eso es entonces lo que nosotros vamos a encontrar. ¿Les parece? Hagamos ese ejercicio. Entonces, ¿cómo encontramos el vector campo eléctrico? ¿O qué nos hace falta para poder encontrar el vector campo eléctrico? Andrés. Gustavo. ¿Cómo, profe? ¿Qué nos hace falta para encontrar ese vector campo eléctrico? Sería la distancia. No. Dame un toquecito para revisarla. Ok. Es la intensidad de casualidad. No, porque eso es lo que nos dan. ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico? O el valor máximo de campo eléctrico. Ok. Acuérdense que el vector campo eléctrico es el campo eléctrico máximo multiplicado por el coseno de kx menos omega t. ¿Está de acuerdo, Sofía? Sofía, ¿está por ahí? Profe, pero digamos, para poder averiguar eso, no se podía usar la fórmula que relaciona el campo magnético con el campo eléctrico. Sí. El que los dos son Emax. Es que yo tengo una diferente a esa. ¿Cuál tiene usted? Es que la estoy buscando, pero no la estoy encontrando porque sé que es diferente. Es como, nada más tiene 3 o 4 distintas. Ok, este sería los vectores. Campo eléctrico y campo magnético.
Sí. Sí. Entonces no sé a qué se refiere. No, la verdad, tampoco estoy seguro. Ya. Es que creo que más bien era, o sea, creo que estoy confundiendo dos cosas distintas. Sí, Porque me no era el del parece. vector, sino era el que relaciona directamente la magnitud de los dos. Ah, bueno, tenemos que el campo magnético es igual a C por el campo eléctrico. Esa misma era. Pero en algunos de los libros o en algún lado yo vi una relación que lo hacían igual que, digamos, el E máximo por el C daba el B max. Pero eso es cuando ya tiene uno, de cuando tiene esos datos y no cuando está averiguando lo de los vectores. Ok. Entonces, bueno, la idea es armar estos vectores. Nada más que aquí me falta la dirección. Bueno, este va en la dirección K. Z. Cosas por el estilo. Entonces, para poder armar este vector, primero aquí tengo un error que lo hice al propio. ¿Alguien logró identificar el error que tengo? ¿Emanuel? ¿Logró identificarlo? No sé, profe. Estoy viendo. El K, el vector K. No, ese no es el error. Porque aquí yo les estoy diciendo que se mueve hacia K. Que el campo eléctrico está en K. Ah, ok, error mío. ¿Sofía? ¿Ya volvió o no? ¿Hacia dónde les digo que se está moviendo? Hacia el eje negativo, hacia el Y negativo. Entonces, si se movía hacia el eje Y negativo, ¿qué cambio hacía? Tenía que ser negativo el coseno, Ok, ahí va un más. Y el otro error es que este no es Y, no es X, sino este es Y. ¿Por qué se mueve en esa dirección? ¿Me siguen o no? sí, Sí. Ok, ahora, para formar esto, vean que este valor ya lo tengo, pero yo tengo el valor de K y el valor de omega. Vean que el valor de K y el valor de omega no los conozco. Entonces, para poder generar eso, primero tengo que encontrar esos. ¿Sí? K era 2pi entre la longitud, ¿verdad? Creo. Ok. Entonces empezamos por calcular K. K es 2pi entre lambda.
Mm. ¿Y eso cuánto nos da? Me parece a mí que es 625 sobre 12 pi. Calcúlelo a ver. A mí me da 163,62, pero y no sé. Es que no me lo da con pi. $163,62. Sí, Es lo 62 mismo. o 6. Es lo mismo. Sí. Ah. Entonces aproximadamente 163,62. ¿Qué unidades? Recuerden que esto tiene unidades de radianes por metro. Ok. ¿Cuál es la frecuencia? Uno entre el periodo, creo. Ajá. ¿Y cuál es el periodo que tenemos? Vean que aquí no tenemos periodo. Entonces yo sé que la velocidad de la luz es igual a lambda por F. Entonces la frecuencia es igual a C entre lambda. Eso sería 3 por 10 a la 8 entre lambda es 0.0384 metros. Y eso me da 7,81 por 10 a la 9 Hz. ¿Se acuerdan de esto? Sí, profe. Ok, y si eso lo multiplicamos por 2pi, me da una frecuencia angular de 4,91 por 10 a la 10 radianes por segundo. ¿Me siguen o no?
Sí, sí. Ok. ¿Cuál es el campo magnético que nos da? Ah, no. O sea que ahí yo creo que tengo una ecuación que está mal. Volvamos al documento. No, y E es igual a C por B. Esa era la ecuación que tenía mal. Porque vamos a ver acá. Esta de acá está mal. Lo que tenemos es que E es igual a C por B. Ahí me acordé porque el campo magnético siempre es muy pequeñito. En cambio, el campo eléctrico sí puede ser un poco más grande. Entonces, B va a ser igual a 1,35 dividido entre C. 1,35 entre 3 por 10 a la 8. Eso me da 4,5 nanoteslas. ¿Y cuál es? Este es el campo magnético máximo que yo puedo tener. ¿Y cuál es el vector de Poynting máximo que puedo tener? Si quieren, vamos acá. Y habíamos visto que ese máximo es igual al campo eléctrico máximo al cuadrado, o sea, 1,35 al cuadrado entre, vamos a ver, no, este es ese medio, ese máximo, bueno, se lo podemos ver de aquí. En, ese máximo sería el doble de esto. Entonces sería mu sub 0. Mu sub 0 es 4pi. Vamos a ver un momento si tengo por acá. No, aquí no tengo el... ¿ok? Mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7 por la velocidad de la luz. ¿Cierto? Compañeros. Entonces es 4pi por 10. Entonces este lo encontré como el E máximo cuadrado entre mu sub 0
por C. Y ese me da un valor de 4,83 por, o, digámoslo así, por 10 a la menos 3. Entonces sería miliwatt por metro cuadrado. ¿Me siguen o no? Profe, en esa ecuación que acaba de hacer usted, no faltó dividirlo entre 2. No, porque no es el S medio, sino es el S máximo. Ok, Claro, ok. el vector de Poynting. S medio el valor de Poynting medio es igual al valor de Poynting máximo entre 2. Por eso fue por lo que usé esa fórmula. Usé la del S medio, que aparecía ahí en el libro. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Ujú. Entonces, vamos acá. Y ahora sí vamos a escribir los vectores que nos pide. ¿Cuál sería el vector campo eléctrico? Vector campo eléctrico va a ser el máximo 1,35 voltios por metro por el coseno de Kx nada más que no vamos a poner X, sino nos dice que se mueve hacia el eje Y. Por lo tanto, Y más omega t. Ujú. En la dirección K. ¿Cuál es el campo magnético máximo? El vector campo magnético. Es 4,5 nanotelas por el coseno de Ky menos omega t. ¿Y cuál es el vector de Poynting? Emanuel. Emanuel, ¿está por ahí? Andrés.
Entonces es 4,83 miliwatts por metro cuadrado por el coseno cuadrado de KY menos omega T. Ahora sí, ¿qué dirección iría este? Adrián. Alexander. A ver. Y No. no. Acuérdense en que el vector de Poynting lleva la misma dirección de la onda electromagnética. ¿Y hacia dónde nos están diciendo que se mueve esa onda electromagnética? En Y negativo. Ok, entonces va a ser negativo en Y. Por eso todavía no le he puesto dirección al campo magnético. ¿Qué dirección llevaría ese campo magnético? Entonces, aquí tenemos I, J y K. Entonces dijimos que el vector de Poynting va en esta dirección. Ajá, sabemos que el campo eléctrico va en esta dirección. Entonces, ¿qué dirección tiene que tener B para que cuando yo haga el producto cruz de E cruz B, esto me dé en menos I, menos J, perdón. Entonces, usando la ley de la mano derecha, ¿hacia dónde debería de ir el campo magnético? Alexander. Esta es sí. No, sería más bien menos I, Pero en negativo. correcto. Ok, cuando ustedes hacen la ley de la mano derecha de este cruz este, me da en la dirección menos I, menos J. Entonces, por eso tiene que ir en menos I. Y el vector de Poynting va en menos J. Si no logran observarlo, es bueno, digamos, si no lo pueden sacar mentalmente, es bueno hacer el dibujito de los vectores para poder tener bien esa dirección.
¿Les quedó claro el ejercicio? Sí, profesor. Sí. Profe, ¿cree que podamos hacer otro ejercicio más? De eso mismo. Sí. Dave, nos quedan 6 minutos. ¿Puedo hacer que hagamos algo ahí rápido? No sé qué. Por lo general, digamos, lo que se trabaja es eso, que se da. Ok. Entonces, si quiere, veámoslo acá. Entonces, supongamos que tenemos una intensidad de, no sé, 65 miliwatts por metro cuadrado. Ujú. Entonces, ¿cuál sería el campo eléctrico? ¿Cuál sería el campo eléctrico que tenemos? Para hacer uno rápido. No preguntar muchas cosas. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Ok. Ahí lo que tenemos que ver es que la intensidad es igual al vector de Poynting medio. ¿Cierto? Y ese vector de Poynting medio es igual, entonces, al campo eléctrico al cuadrado entre 2 veces mu sub 0 por C. ¿Quién fue el que me preguntó el de este? ¿Manuel o Andrés? Ajá. Fui yo. Manuel. Ok. Entonces, vea que aquí nos están dando entonces la intensidad. Podríamos encontrar el campo eléctrico como la raíz cuadrada de 2 por mu sub 0, 4pi por 10 a la menos 7, por C, ¿verdad? Por 65 por 10 a la menos 3. Y eso nos da entonces un campo eléctrico de mm, 7 newton por coulomb.
Manuel. Sí, yo lo sé bien. Es Sí. que hasta lo estoy metiendo en la calculadora. Ok. ¿Por qué pongo Newton por Coulomb? Ah, porque quise ponerle esas unidades. Yo les puedo poner también volt por metro. Ok, entiendo. Sí. Sí. Ahora, si una onda electromagnética viene aquí, nada más como para que lo tengan en cuenta. Si una onda electromagnética viene aquí y yo tengo mi detector de esta manera, con un cierto ángulo, entonces, ¿qué va a pasar? Nada más como para darles algunos tips de algunas cosillas que tenemos. Vean ustedes que el área efectiva, o el área efectiva en la que están pegando los, ¿cómo es que se llama? La luz, básicamente es esta donde estoy haciendo el manchón este. Esta sería el área efectiva. Entonces, tendría que, digamos, para poder encontrar potencia o alguna otra cosa, yo tendría entonces que utilizar el área efectiva y no el área total de mi, ¿cómo es que se llama? No el área total de mi detector. Ahí para que lo tengan en cuenta. ¿Estamos, compañeros? Sí. Sí. Mira, ya son las 5:02. Entonces, sí, más que todo era como para que lo tuvieran ahí. Bueno, voy a dejar de grabar por si tienen alguna duda así rapidísima. Ahí me despido entonces de los que están viendo el video.